vamos a ver ahora hacia adentro. Y nosotros siempre cuando estudiamos la madera, analizamos en 3 tipos de corte, o 3 planos de corte. Por un lado, el corte transversal, es decir, cortamos el árbol como si lo viéramos de arriba. El corte tangencial, que es como si hiciéramos una tangente al círculo, a la circunferencia, y hacemos ese corte ahí, como se ve ahí. Y el corte radial, que sería como si cortáramos de adentro hacia afuera, como si fuéramos a cortar una pizza, una porción de pizza. Uno de esos cortes que hacemos como del centro hacia afuera es el corte radial. Bueno, esta imagen que yo les muestro acá, que ahí les estoy marcando, nos va a servir en la siguiente diapositiva para ir analizando los distintos elementos. Esto que vemos acá es un corte transversal, es decir, es este corte. Bien, en este corte de acá arriba, en esta imagen que vemos acá arriba, se observa, fíjense que vemos el suber, el felógeno. Es un corte hecho en microscopía óptica, ¿no? Es una imagen de microscopía óptica. La felodermis hacia adentro, el felógeno, recuerden que es ese meristema secundario de la corteza. Vemos el cambium, es este sector de aquí, que es el meristema secundario que origina floema hacia afuera, ese floema que se denomina secundario, y xilema hacia adentro, que se denomina xilema secundario. ¿Por qué floema secundario y xilema secundario? Porque son parte del crecimiento secundario. Bueno, vamos a ir analizando en esta siguiente filmina esa imagen que veíamos recién. Fíjense, todo esto que está pintado de rojo de esa imagen es lo que denominamos corteza, es decir, del cambium hacia afuera. Del cambium hacia afuera denominamos corteza. ¿Qué está incluido ahí? Lo que veíamos recién, el felógeno, felodermis, el suber y el floema. Es decir, cuando nosotros desprendemos, vieron cuando ustedes desprenden corteza de un tronco, lo que está quedando es del cambium hacia adentro, cambium y xilema para adentro. Bueno, esa línea punteada de rojo que se ve ahí, en este sector, ahí, a ver si la puedo marcar, eso que se ve ahí, yo estoy marcando ahora en amarillo, es las células que conforman el felógeno, ese cambium, ese meristema secundario que, como decimos, origina los elementos de la corteza. Decíamos entonces que conforma el suber hacia afuera, que conforma el suber hacia afuera y la felodermis hacia adentro. Eso sería lo que origina ese tejido, ese meristema secundario que es el felógeno. Bueno, hacia adentro de eso, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con lo que se denomina, con el floema, eso que veíamos hoy de color azul. Recuerden que aquí lo que ocurre es el transporte activo de fotoasimilados, es decir, la savia elaborada que se elabora, que es el producto de la fotosíntesis, no la savia elaborada, sino que los hidratos de carbono en dilución se mueven en el floema. No siempre el movimiento es hacia abajo, porque recuerden que a veces hay ramas que son horizontales y hay un movimiento en ese sentido también, es decir, acá lo que ocurre es que se mueven fotoasimilados por el floema. Está compuesto básicamente por lo que se denominan tubos cribosos. Las cribas son como una especie de, ahora vamos a verlo, pero son como una especie de compuertas que permiten la conexión entre tubos. A través de esos tubos es que se mueven entonces los diferentes fotoasimilados. Bueno,
Seguimos un paso más hacia adentro, y nos vamos a encontrar lo que veíamos recién. Entonces eran, decíamos, los tubos cribosos, que serían estos que estamos marcando acá, y ahora lo que vamos a ver es el cambio, es esta parte que se ve marcada en color rojo. ¿Qué es el cambio? Decíamos, es un tejido que origina xilema hacia adentro y floema hacia afuera, por dos mecanismos, por la división y la diferenciación celular. Entonces lo que vemos hacia la derecha es cómo se dividen. Piensen que es como una especie de anillo de células. Estamos hablando, mirándolo desde arriba, vieron que los árboles demarcan anillos. Bueno, no todos, pero bueno, pero pensemos que muchos marcan anillos, nos sirve para ejemplificarlo. El cambio en lo que hace es, se divide en dos planos, ¿no? Lo que se denomina un plano anticlinal, es decir, como marcan esas flechas, hacia los laterales. Eso permite que se ensanche justamente el cambio y acompañe el crecimiento en diámetro. Y en sentido periclinal, es decir, hacia afuera y hacia adentro. Y eso es lo que permite que esas células, posteriormente por diferenciación celular, se conviertan en floema hacia afuera y xilema hacia adentro. Bien, a ver, en esta imagen de también una microfotografía, microscopio electrónico, perdón, lo que vemos es, fíjense, el cambio vascular, es decir, lo que vemos, la zona cambial, esa división que se produce en células que se dividen así y en este plano. Hacia afuera se genera floema, que es esto que estamos viendo acá, y hacia adentro se genera el xilema. En este punto que dice xilema en desarrollo, floema en desarrollo, tiene que ver con que en ese momento esas células se están diferenciando, que se están convirtiendo en vasos, en fibras, esas son células parenquimáticas. Bien, seguimos entonces con la misma imagen que veíamos hoy. Nos vamos hacia adentro, a lo que denominamos xilema. El xilema es todo lo que está por dentro del cambium. Dijimos recién que el xilema tiene funciones también de transporte, de sostén mecánico, y lo que demarca anillos de crecimiento es justamente esto, el xilema. Eso es lo que demarca los anillos de crecimiento. En este caso estaba marcado un primer anillo de crecimiento, otro anillo de crecimiento. Entonces serían 1 año y 2 años. Aquí está el xilema, el cambium, en este punto. Si lo marcamos, ahí está el cambium, y acá hay un anillo de crecimiento y otro anillo de crecimiento. Bueno, entonces decíamos, el xilema está conformado como estructura por diferentes tipos de células que surgen, como decimos, a partir del cambio, y por diferenciación celular van tomando una especialización. Y hay diferencias entre angiospermas y gimnospermas. Fíjense, en las gimnospermas lo que vamos a encontrar son células longitudinales, es decir, que corren de arriba a abajo, que se denominan traqueidas, y que tienen como función transporte de sustancias, el transporte de agua y nutrientes que se absorben en la raíz, funciones de soporte mecánico, y la característica de esto es que son células muertas. Tienen las paredes muy gruesas y las células son alargadas. Bien, esa es la característica de esto. También vamos a tener células parenquimáticas, que la función que tienen es el almacenamiento de hidratos de carbono. Tienen función estructural y de defensa. En este caso son células vivas y tienen paredes más delgadas. Y por último hay canales resiníferos, que también son células vivas, y tienen la función de transporte y de defensa. Cuando decimos de defensa, refiere a que yo le decía que la corteza es un mecanismo de defensa pasivo, es decir, no hay actividad, sino que por sí la corteza es el mecanismo de defensa para que ingresen
o para protegerlo de los elementos del medio. Ahora, cuando ingresa un patógeno, hay mecanismos de defensa activos, es decir, se activa un mecanismo de respuesta y que consume hidratos de carbono. Entonces, estos hidratos de carbono o otros elementos, gomas, mucílagos, por ejemplo, que están en células vivas, se movilizan a los lugares donde se necesitan. Entonces, para eso necesitamos que sean células vivas y que estén en almacenamiento ahí. Bueno, en las angiospermas lo que hay son principalmente el transporte es a través de elementos de vaso. También son células modificadas, son células largas, huecas también, es decir, están ahuecadas por dentro, y son células muertas. También hay fibras que tienen una función mecánica. También son células muertas. Hay un engrosamiento de la pared celular con celulosa, hemicelulosa y lignina. Esa es la característica que le da resistencia a los distintos esfuerzos que va a sufrir la madera, tensión, a compresión, y rigidizan la estructura también. Y también hay células parenquimáticas que tienen la función, como en las gimnospermas, de almacenamiento y transporte de hidratos de carbono. En este caso están también ubicadas de modo axial y radialmente, es decir, hay una comunicación en los planos, digamos, radial, que de algún modo vendría a ser en un tronco un plano horizontal, y en el plano axial, que sería un plano vertical. En las dos figuras de los costados, de la derecha, vemos dos cortes, como si sacáramos dos trozos de madera. En el primero de arriba es de las angiospermas, ¿no? Podría ser un fresno, por ejemplo, donde vemos un radio medular. Esos radios medulares son células parenquimáticas. Hay parénquima axial, es decir, también células parenquimáticas en el sentido vertical, que acompañan un vaso en este caso. Y hay fibras que están también acompañando aquí. En el caso de una conífera, de una gimnosperma, hay radios medulares, hay traqueidas, que son las que permiten la conducción y el sostén mecánico, y también hay radios medulares, que son, insistimos, células parenquimáticas. Bueno, ahí vamos a ver en esta imagen, dos imágenes. Fíjense, esta sería una fotografía que la podríamos haber sacado cualquiera de nosotros de un corte, como decíamos, un corte transversal a un tronco, por ejemplo, a una rama, donde vemos la médula, es decir, donde el tallito inicial del árbol y los distintos anillos de crecimiento. Por afuera de esto estaría el cambium, que es el que va creciendo y genera floema hacia afuera y xilema hacia adentro y permite el engrosamiento del tronco. En esta también una microfotografía electrónica vemos como si hiciéramos el mismo corte pero con más detalle, donde vemos un año de crecimiento, el segundo año de crecimiento, el tercer año de crecimiento, el cuarto año de crecimiento. ¿Qué me está demarcando un año respecto a otro? Bueno, acá la mayoría de lo que vemos son ¿cómo se llama? Traqueidas, y lo que estamos viendo es lo que se denomina el leño temprano, es decir, el leño de primavera, que tiene mayor tamaño porque hay mayor circulación y mayor crecimiento, entonces son vasos de mayor tamaño, vasos o traqueidas, y a medida que va terminando la temporada de crecimiento, cuando nos arrimamos al verano, esos vasos o esas traqueidas son de menor tamaño, de menor diámetro. Entonces se forma esta línea, de algún modo, que es lo que se denomina leño tardío, y demarca el anillo con el siguiente año de crecimiento. Al otro año, otra vez lo mismo, leño de primavera, el leño tardío. Bueno, volviendo a la imagen que veíamos para ir conociendo, fíjense, en las angiospermas, es decir, les doy como ejemplo especies: fresno, un arce, una tipa, no sé, un algarrobo. Lo que vamos a ver son, decíamos, los vasos. Por acá, eso que está marcado en rojo,
recuerden que teníamos el cambium, aquí está el cambium. Esto que vemos acá son radios parenquimáticos, y esto es parénquima axial, es decir, parénquima que está que se comunica. Acá tenemos los vasos, eso que se ve en rojo, que es por donde se transporta hacia arriba, o sea, se transportan los nutrientes y el agua que absorben las raíces. En microfotografía electrónica vemos en un vaso en detalle, acompañado por fibras. Acá está el vaso, estas son las fibras que lo acompañan. Recuerden que las fibras también son células muertas y tienen la función de dar resistencia a esto. Y en este caso hay radios parenquimáticos. Bueno, aquí vamos a ver un detalle de las traqueidas y de los vasos. Entonces decíamos que en gimnospermas la conducción y el sostén es mediante traqueidas. En angiospermas los vasos son los que conducen. Las fibras principalmente y traqueidas, que a veces en algunas especies aparecen, tienen la función de sostén. Recuerden que son células muertas. Entonces fíjense en las imágenes. Esto son traqueidas que están pegadas una al lado de otras, y en esa flechita negra de algún modo está explicando cómo circularía el agua. Están comunicadas por lo que se denominan punteaduras areoladas, que permiten esa comunicación. En esta imagen de microscopía electrónica se ven esas punteaduras areoladas, que es una especie de valvulita que permite la comunicación, el cierre y la abertura para comunicar una traqueida con otra, y que de ese modo circule el agua. Y además permite también la comunicación de las traqueidas con las células parenquimáticas, por ejemplo de los radios parenquimáticas. En el caso, que es el de la derecha, de una angiosperma, decimos que la conducción es por los vasos. Esos vasos tienen también punteaduras que permiten la conexión con las fibras, con las con las células parenquimáticas, y dentro de los vasos hay placas de perforación, que es esto que se ve ahí como una especie de rejilla, que tienen la función es también comunicar, porque recuerda que son células que se van comunicando. ¿Qué diferencias hay? Bueno, el vaso permite, porque normalmente los vasos son de mayor diámetro, de mayor longitud, permite una mayor velocidad de circulación hidráulica. Las traqueidas no, es decir, la circulación hidráulica es mucho más lenta, la circulación de agua y nutrientes, por una traqueida que por un vaso. Ahora, ante una cavitación, es decir, por ejemplo, un quiebre de una rama que queda expuesto al tejido, una cavitación se llama cuando se rompe, piensen que esto es como una columna de agua. Cuando se rompe esa columna de agua, por ejemplo, por la entrada de aire, que puede ser por una poda o por el quiebre de una rama, parte de esos tejidos, se rompe la columna de agua, es mucho más fácil de resolver para una gimnosperma que tiene traqueidas donde hay punteaduras areoladas que permiten ir cerrando, que en un vaso donde la cavitación, el efecto de la cavitación, es decir, de la entrada de una burbuja de aire, va a ser mucho mayor, en la ruptura de la circulación, de la conexión hidráulica. Entonces, por un lado hay una ventaja, que el vaso permite mayor velocidad de circulación en cuanto a la absorción de agua y nutrientes, pero por otro lado es mucho más riesgoso en cuanto a una cavitación. En las traqueidas es al revés, la velocidad de circulación es menor, pero el riesgo ante una cavitación de romper la columna de agua es mucho menor. Bueno, volvemos otra vez a la imagen, al corte radial, y fíjense lo que vemos. Estamos viendo una especie, una angiosperma, podrían decir que es un fresno, por ejemplo, para ejemplificar. Y lo que vemos son, hoy veíamos en otra imagen los vasos, que es lo que estábamos describiendo recién, y ahora lo que vemos son las fibras que acompañan ese vaso.
Recuerden que tienen paredes altamente lignificadas, rigidizan la estructura, tienen digamos, una función mecánica, también son células muertas. Y lo que también encontramos es que yo le marcaba hoy el parénquima axial, es decir, esto es tejido vivo, conecta digamos, distintos radios, como son radios medulares, entre sí y hacia arriba también, es decir, en el otro plano, por eso se llama parénquima axial, y recuerden, son células vivas también, y tienen la función de, básicamente, almacenamiento de hidratos de carbono. Vemos aquí entonces también los radios parenquimáticos, que es lo que estábamos describiendo también recién, que comunican desde dentro hacia afuera. Esto permite llegar con sustancias de reserva a la parte exterior. Piensen que si acá hay una herida, esto después lo vamos a ver, por la causa que sea, no sé, qué sé yo, una ardilla que rascó la corteza, o una pala mecánica que le pegó sin querer ahí y dañó la corteza, y hay un mecanismo de reacción para intentar sanar, entre comillas, esa herida. Bueno, estos radiomedulares son las vías que permiten la circulación de esos elementos hacia ese punto. Lo que vemos aquí son radios parenquimáticos que tienen, otra vez son microfotografía de microscopio electrónico, granos de almidón. Fíjense, son células parenquimáticas con granos de almidón. Esos pelotitas que se ven adentro son granos de almidón, que son la manera que tiene el árbol de almacenar sustancias de reserva. Bueno, un poco recordando todo lo que vimos, fíjense, acá lo que vemos es en rojo todo lo que se denomina el simplasto, es decir, las células vivas, y en apoplasto lo negro, es decir, células muertas. Digamos, son dos vías distintas de circulación, y eso es un poco la diferencia. El movimiento de agua puede darse en células muertas, que es el apoplasto. Recuerden que estamos diciendo que el agua circula por vasos y traqueidas, que son células muertas, pero también hay circulación por células vivas. Ahora, la acumulación de las sustancias de reserva, la energía, que es una manera de acumular energía a través de sustancias de reserva, que veíamos recién, grano de almidón, es sí o sí en células vivas. Y el movimiento, es decir, la circulación, se dan esos últimos los últimos 2 o 3 anillos. No se da circulación en toda la superficie transversal de un tronco. El almacenamiento ocurre en los siguientes 8 a 100 anillos, no más. ¿Qué queremos decir con esto? Y es la otra definición a la que entramos, la diferencia entre albura y duramen. Ustedes cuando cortan un tronco, en algunas especies, no en todas, se ve esta diferencia. Hay una especie de sector más oscuro, teñido, y una especie de sector que es el perímetro externo, de otro color, más claro, color ámbar normalmente. ¿Y qué es la albura? Es eso, es el tejido vivo, es decir, son acá tenemos la corteza afuera, floema, cambium, y esto amarillo que es todo xilema. Eso es tejido vivo, es decir, hay tejido muerto también, porque estábamos diciendo que hay vasos o traqueidas que son muertos, pero es donde está circulando, es decir, la savia elaborada va por el floema y el agua y nutrientes circula por acá nomás, en los primeros 2 a 3 anillos de crecimiento. Y el almacenamiento, como decíamos, se da en los últimos 8 a 100 anillos. El resto, es decir, lo que se denomina duramen, es tejido muerto, y es lo que denominamos la muerte programada de células. A medida que va creciendo en diámetro el tronco, hay muerte programada de esas células, más allá de las células que ya estaban muertas. Hay las células vivas, por ejemplo las parenquimáticas, también van muriendo, porque no tiene ningún sentido para el árbol sostener energéticamente todo eso.
Y lo que va haciendo el árbol es ocluir también todos esos elementos de vaso, fibras, traqueidas, células parenquimáticas, con compuestos como cristales, gomas, taninos, que tienen la función de defensa principalmente. Entonces acá lo que queda es un tejido activo en la parte más externa, es decir, en los anillos más externos, y un tejido muerto que tiene una función básicamente estructural en la parte interna del árbol. De algún modo es como si tuviéramos un árbol muerto por dentro y árbol activo, vivo, por fuera. Bueno, la fisiología del árbol. En este caso lo que queríamos un poco sintetizar es el transporte y el almacenamiento de lo fotoasimilado. Sabemos entonces que la fotosíntesis ocurre en el tejido verde, es decir, en las hojas y en algunos tallos que son de color verde. Bien, entonces la fotosíntesis es lo que ocurre en los tejidos verdes, ¿no? Tiene como productos azúcares, hidratos de carbono y oxígeno. El oxígeno obviamente se libera al ambiente y esos elementos, esos hidratos de carbono son lo que permite luego la respiración celular. La respiración celular obviamente es parte del crecimiento del árbol. Y también va parte de esos hidratos de carbono, que podemos decir que son almidones, digamos, porque es la manera que normalmente se guarda como sustancia de reserva, se almacena, van como sustancias de reserva. ¿Bien? Entonces, como dice ahí, las reservas en forma de azúcares y almidones son necesarias para el crecimiento del árbol, para la reproducción. Es todo un gasto energético también producir flores y frutos, y también para la defensa, heridas, plagas, enfermedades, roturas por eventos climáticos, por ejemplo. El carbono siempre es limitado, porque hay una determinada superficie de copa que sostiene y que permite producir carbono. Por eso siempre hay soluciones de compromiso, es decir, vamos a ir viendo esto, y esto tiene importancia desde el punto de vista de, sobre todo, de cómo intervenimos después los árboles. Si hay un árbol que tiene heridas, que tiene un descope completamente, por ejemplo, de la copa por una poda mal hecha, un desmoche, tiene que utilizar parte de las sustancias de reserva ahí, y toma una solución de compromiso entre resolver ese problema y fructificar, por ejemplo. O seguir creciendo. Entonces esas son lo que hay que recordar. El carbono es limitado, no es ilimitado, y esto es la importancia de que le damos cuando decimos que el árbol es un sistema. Lo mismo pasa a nivel de las raíces. Piensen que el crecimiento radicular se da en función también de la cantidad de hidratos de carbono que se puedan producir. Si el árbol está supliendo situaciones de heridas y demás por sus mecanismos de defensa, probablemente haya una disminución en el crecimiento en sus partes. Bien, ¿cómo se mueve el agua? Decimos que esta es una manera de explicarlo, que es la teoría tenso-coheso-transpiratoria. Y de algún modo es como explicamos que el agua ascienda desde las raíces hasta alturas como veíamos hoy, de más de 100 metros. La explicación bastante básica es, imaginen ustedes cuando tienen una gaseosa con un sorbete, y cuando succionamos el sorbete, por ese tubo, por esa sorbete, asciende el agua, y un poco es la misma explicación. La fuerza de succión acá la hace la transpiración, es decir, la evaporación de agua en las hojas principalmente. Es la fuerza motriz que tira de una columna de agua, porque se genera una reducción en el potencial osmótico, en el potencial agua, que provoca un movimiento de agua desde el xilema a la superficie que está transpirando. Es la explicación que dábamos recién del sorbete.
A su vez también el agua tiene fuerzas cohesivas internas muy altas, y cuando está contenida en capilares, como capilares, los vasos del xilema funcionan como un capilar, es decir, es una célula muy finita y alargada, puede soportar altas tensiones. Sabemos también que hay una continuidad en esa columna de agua, es decir, es un sistema saturado, no hay cavitaciones, no hay burbujas de agua, de aire, perdón. Y todo el sistema, es decir, lo que veíamos hoy, el apoplasto y el simplasto, desde los estomas de las hojas hasta los pelos absorbentes de las raíces, es todo un sistema saturado. Esa pérdida de agua por transpiración produce una fuerza de tensión en la columna de agua, ese sorbete, continua desde el xilema, que reduce el potencial agua en la raíz y provoca el ingreso de agua desde el suelo. Es decir, toda esa fuerza transpiratoria y esa columna, ese sistema saturado completamente, es lo que está haciendo funcionar la succión desde las raíces hasta la copa de los árboles, hasta las hojas. Esa columna se puede romper en parte, no toda, cuando uno hace por ejemplo, un corte. Si yo corto una rama, estoy rompiendo esa columna, y se provoca lo que se denomina la cavitación, es decir, el ingreso de una burbuja de agua en esos capilares, en esos vasos o en las traqueidas. Bueno, hasta acá la parte que es crecimiento, es decir, con eso explicamos todo lo que era el crecimiento del árbol, básicamente el crecimiento secundario, que es un poco lo que nos va a servir para explicar después o para entender después algunas otras cuestiones. La otra cuestión que vemos era el desarrollo, es decir, los cambios cualitativos, que decíamos, de la forma y función desde que germinan hasta la muerte. Hay distintas maneras de explicarlo o de verlo, pero básicamente vamos a tomar estas 3 etapas si queremos. Hay 3 etapas que son joven, adulto y maduro, y sobremaduro o anciano. La etapa joven es desde que germina hasta que se genera la madurez floral o hasta que alcanza la madurez floral. Acá hay una fuerte dominancia apical, es decir, hay una gran presencia de las yemas apicales que están intentando elongar el tallo y elongar el desarrollo radicular. Son etapas de rápido crecimiento, hay tejidos muy activos, se necesita, hay un enraizamiento vigoroso, es decir, los trasplantes son mucho más fáciles en estas etapas. La respuesta a las heridas también es mucho más fácil. Eso ya nos está permitiendo entender que no es lo mismo podar un árbol joven que un árbol adulto, maduro o sobremaduro. Y al final de esta etapa se va deteniendo el desarrollo en altura y grosor. El árbol adulto, maduro, es un árbol que tiene una disminución en la intensidad de crecimiento. No hay esa dominancia apical vigorosa, no hay una intensidad, un vigor de crecimiento, sino que todo lo contrario, se pierde la dominancia apical, empiezan a prevalecer los crecimientos laterales, es decir, darle estructura al árbol, darle otro sostén. Disminuye la capacidad de regeneración de nuevos tejidos, es decir, la respuesta de los árboles a heridas o a otros eventos ya es distinta, y hay una presencia muy activa de la floración y la fructificación, es decir, es la etapa donde el árbol, si se quiere, una etapa reproductiva, alcanza la madurez reproductiva. Por último, un árbol sobremaduro o anciano tiene digamos, una reducción de copa, es decir, al contrario, acá no hay la copa es como que tiende a achicarse, se empiezan a perder ramas, se secan ramas. Lo mismo ocurre con la raíz, detiene su crecimiento, es decir, ya está en una etapa donde se sostiene, si se quiere, no crece. Son ejemplares senescentes, con menor resistencia a plagas y enfermedades. No se pone acá, digamos, no ponemos las etapas jóvenes de 0 a 15 años, el adulto de 15 a 45, el sobremaduro de más de 45. ¿Por qué? Porque hay árboles que son muy poco longevos, ejemplo, acacia de Constantinopla, abedules, que
tal vez su mayor edad son 40, 45, 50 años, acacias bola, por ejemplo, y otros árboles, como veíamos recién, o al principio, un alerce, un firroya, o el pino longaeva, que tienen 4.000 y pico de años. O sea, no podemos ponerle límites en número, ¿no?